información y ahora nos metemos de lleno en uno de los temas políticos más importantes de la semana, que es la política migratoria del presidente Donald Trump. Para eso estamos en contacto con Andrés Echeverría, abogado especialista en Derecho Migratorio y Visas de Inversión. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, llegó el nuevo gobierno de Donald Trump con algunos cambios en su política migratoria. Lo que te quería consultar es justamente cuáles son estos cambios y cómo nos afectan también a nosotros la posibilidad de ir a Estados Unidos, de invertir en Estados Unidos, de tener esta visa de inversión para el país norteamericano. Bien, efectivamente hubo un cambio de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Donald Trump, primero que tiene sus propias visiones sobre la inmigración y además pertenece a un partido, que es el Partido Republicano, que tiene visiones diferentes al Partido Demócrata. Ya hemos tenido una presidencia republicana de Trump antes de la que precede ahora de Biden, con lo cual ya tuvimos una muestra de cuáles son sus políticas migratorias. Por lo general tienen una política más restrictiva que los demócratas, tienden a tener una visión negativa de la inmigración irregular, los inmigrantes que no tienen documentación, el control de la frontera, los temas de seguridad derivados con la inmigración irregular. Entonces, las políticas en general son más restrictivas. Ahora Donald Trump está en su segundo mandato y en el primer día en asumir su cargo emitió una serie de órdenes ejecutivas, que son decretos, donde muchas tienen que ver con inmigración. La inmigración y la política migratoria es un tema central de la política de Estados Unidos, de la campaña de Donald Trump, y emitió muchas regulaciones que algunas esperaban y otras fueron aún más allá de lo que se esperaba. Hubo regulaciones sobre el control de la frontera, sobre cómo se procesa a los inmigrantes que entran en forma irregular por la frontera sur de Estados Unidos, a los programas de deportación y la ejecución de las deportaciones en forma más rápida, también afectación de programas de asilo y refugio, y muy importante y que causó bastante comentario fue el cambio que hizo con el derecho a ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, que por orden ejecutiva eliminó esa posibilidad cuando los padres no son ciudadanos americanos o residentes permanentes. Y justamente hablando de la residencia, para sacar la visa, en este caso del nacimiento, ¿puede haber algún cambio en ese sentido? ¿Crees que la política que está teniendo el presidente Trump puede perdurar en el tiempo? Que en estos 4 años, si bien uno cree que al ser su último mandato puede mantenerse más firme que aspirando a otro mandato, pero ¿crees que puede llegar a perdurar teniendo en cuenta la gran carga migratoria que está teniendo el país? Bien, en relación específicamente al tema de la ciudadanía por nacer en territorio de Estados Unidos, que es el ius solis, donde también se aplica en Argentina y en muchos países, está en la Constitución de los Estados Unidos expresamente, literalmente en la enmienda 14, que las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos americanos. Trump eliminó esa posibilidad principalmente con una intención disuasiva a las personas que son inmigrantes irregulares y que quieren tener hijos en Estados Unidos para poder quedarse y darles el beneficio a sus hijos. Hay muchos debates y ya hay muchas contestaciones judiciales diciendo que este decreto es inconstitucional porque va en contra del texto literal de la Constitución. Y Donald Trump y su partido y su gobierno ahora lo que están diciendo es, bueno, si la norma la consideran inconstitucional, esto va a tener que llegar a las Cortes Federales y luego a las Cortes de Apelación y Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que, en definitiva, es el intérprete último del significado de la Constitución. Hasta ahora la Corte Suprema ha interpretado literalmente que el texto de la enmienda 14 significa eso: cualquier persona que nace en Estados Unidos es un ciudadano americano. Ahora, eso es una interpretación literal. También hay formas de interpretar la Constitución en forma dinámica, por ejemplo, donde se pone la hipótesis de que el legislador originario, si hubiese conocido el contexto actual de este siglo, hubiese legislado lo mismo, sí o no. Bueno, eso puede llevar a que la Corte decida que el decreto es constitucional. Máxime cuando la composición de la Corte Suprema actual de Estados Unidos
es de mayoría conservadora, con lo cual pueden llegar a estar de acuerdo con lo que dice Trump. De cualquier forma, el mensaje fue enviado. Creo que si prevalece el decreto o no, eso no es tan importante como el mensaje disuasivo que quiere enviar el gobierno, a decir, las personas que quieran ingresar a Estados Unidos en forma irregular o con fines fraudulentos y demás, van a tener una situación incómoda porque vamos a restringir todo lo posible. Vamos a ver si prevalece el decreto o no, pero de cualquier forma ya está teniendo vigor a partir del 19 de febrero. Y con respecto a las visas de inversión, ¿hubo algún cambio al respecto? ¿Se volvieron más duras las visas de inversión? ¿Algunos países tienen algún derecho más fácil para poder acceder a ellos? Hasta ahora no hay ninguna norma que afecte las visas de inversionista. Hay dos visas de inversionista en Estados Unidos. Una es la visa E2, que es la visa temporaria de inversión, y después está la residencia permanente de inversión, que es la visa EB5. Ninguno de los decretos que emitió Trump afecta estas visas. Lo que sí puede ser que ahora haya una política de adjudicación un poco más estricta, un poco más de auditar los casos, y puede ser que se generen demoras o no. La verdad es que no sabemos, porque en términos generales la posición restrictiva migratoria es en torno a la inmigración irregular. La inmigración de alto nivel y de personas capacitadas y de inversionistas que traen capital a Estados Unidos y generan empleo no es algo que el gobierno ha dicho que quiere disuadir. Por eso, estas visas por ahora y en nuestra experiencia con nuestros clientes, nosotros procesamos visas de inversionista para personas de todos los países en Estados Unidos y hasta ahora vemos un procesamiento normal. Y como especialista en esta materia, te quería consultar cuáles son los errores más comunes que llevan a las personas o que cometen las personas al momento de solicitar la visa, qué es lo que tienen que evitar y qué es lo que sí o sí tienen que conocer para poder acceder a la visa. Bien, los errores más comunes son, primero, faltar a la verdad. Hay personas que quizás de buena fe quieren embellecer sus declaraciones, decir, bueno, trabajo de tal cosa, tengo tal patrimonio. En realidad los consulados tienen mucha información sobre el solicitante y es un sistema de honor. Si la persona dice algo que no es, aunque sea una mínima desviación de la realidad, eso lo puede considerar una solicitud fraudulenta y crearle consecuencias negativas prolongadas en el tiempo para obtener visas. Después, para visas que son más complejas, por ejemplo, la visa de turista, la visa de estudiante, son procesos simples que las personas lo pueden hacer sin una asesoría legal, pero las visas de inversionista, las visas para traslado de personal ejecutivo o visas de trabajo son visas complejas. Es importante tener una asesoría de un abogado de Estados Unidos con experiencia en procesos migratorios. Entonces, otro error es tratar de hacer esas visas sin asesoría legal o sin la asesoría legal adecuada, y ahí se pueden cometer errores. ¿Y cuánto está más o menos tardando en que un ciudadano que quiera acceder a la visa de inversión pueda tenerla? O sea, estamos hablando de meses, de años. Sí, la visa de inversionista temporaria, que es la visa E2, es bastante rápida. Es la demora que tenga el consulado en ese momento en asignar un turno, y algunos consulados en pocos días o semanas ya asignan un turno, con lo cual eso es muy rápido. Otros consulados se demoran 3, 4 meses, 5, 6 meses, depende cuál, pero no más de 6 meses. Después, la visa de inversionista EB5, que es una green card, una residencia permanente, esa se demora como mínimo un año y medio, que es lo que más o menos se demora en todas las green cards. Y lo que pasa es que cuando uno solicita una green card tiene la ventaja de que puede vivir en Estados Unidos durante el proceso. Entonces es un poco más largo el proceso, pero uno tiene los beneficios antes. Justamente vos decías que, que uno puede vivir en Estados Unidos. ¿Es un requisito obligatorio? ¿Uno puede vivir afuera sin necesidad de estar en Estados Unidos? ¿Qué pasa con la gente que tiene el dinero para invertirlo, pero por distintos motivos no está viviendo en el país? ¿Tiene alguna dificultad al respecto? Todas las visas se pueden hacer viviendo fuera de Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna obligación de estar en Estados Unidos
ni de hacer el proceso dentro de Estados Unidos. Que se puede hacer, se pueden hacer los procesos mientras uno está dentro de Estados Unidos, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que cuando uno recibe su green card, su residencia permanente, la persona tiene que vivir en Estados Unidos por lo menos la mayor parte del tiempo, es decir, 6 meses al año. Si no, las residencias permanentes se pueden declarar como abandonadas. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, por esta comunicación y estaremos pendientes de qué es lo que pase con la política migratoria del presidente Trump. Es un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Ya seguimos con más información en